Es como haberse cambiado de aula. Bueno, recuerden desactivar los micrófonos. Bien. Bueno, vamos a hacer un pequeño, muy pequeño repasito de lo que ya vimos. Para eso les voy a mostrar ahora un simulador. Bien. Bueno, ¿ven todos esto? ¿Están viendo la pantalla que dice adición de vectores? Sí. Sí, se ve. Bueno. Tenemos acá un sistema de coordenadas. No, vamos a poner... Sí, yo quería este. Vamos a poner este por ahora. Tenemos un sistema de coordenadas cartesiano, eje X, eje Y. Bueno, acá ponen las flechitas en los negativos que yo digo que no hay que hacerlo, pero bueno, en este programa lo hicieron, no tiene la misma simbología que vamos a manejar nosotros. Lo que podemos hacer es poner un vector. Fíjense que yo pongo el vector, vamos a hacer que el punto de aplicación del vector coincida con el origen del sistema de coordenadas, y fíjense que acá arriba me dan los datos. Me da el módulo de este vector llamado vector A, me da la inclinación, es decir, me da la dirección, me da el ángulo, y me da el componente cartesiano en X y el componente cartesiano en Y de este vector. Me da todos los datos, o sea, me lo da en formato polar y me lo da en formato cartesiano simultáneamente. Apaguen por favor el audio, chicos. Puedo cambiar esos valores, lo puedo poner como yo quiera, puedo poner así. Fíjense que todo cambió. Puedo también, vamos a probar de hacerlo para el otro lado, es decir, que tenga algún componente negativo. Fíjense que el componente de X es negativo, el componente de Y no, es positivo. La inclinación, fíjense cómo varió, 135 grados, porque está medido desde acá el ángulo. Si ahora construyo otro vector, por ejemplo, que coincida con el eje X, ya la inclinación es 180. Y fíjense que el componente X sigue siendo negativo y no tiene componente en Y, porque está sobre el eje X. O sea, sobre Y es 0. Ahora quiero que veamos lo que habíamos dicho que son las proyecciones, ¿no? Esa luz que nos teníamos que imaginar que ilumina al vector, sea de la izquierda, sea de arriba, y me proyecta una sombra sobre cada uno de los ejes. Son esos componentes del vector, el componente de X y el componente de Y, que si lo ven también en el fondo, son vectores,
Lo que pasa es que el componente X del vector, es un vector que en Y tiene componente 0. Y este vector, que es la proyección de este vector, en X tiene componente 0 y solamente tiene valor en Y. De hecho, si lo ven, en el fondo, el vector A no es otra cosa que el vector resultante después de haber sumado a esta proyección con esta proyección, porque si ven, se me forma el paralelogramo, o si yo traslado el componente X, lo traslado paralelamente a sí mismo hasta poner el punto de aplicación con el extremo del vector Y, se me forma el polígono de acuerdo al método de las poligonales, que era el método que habíamos visto para sumar vectores de forma gráfica. Vamos a sumar algunos vectores. Vamos a dejar este vector A de esta forma, vamos a incluir un vector B. Antes de eso, fíjense esta particularidad, que es lo que yo les decía, que los vectores tienen la propiedad de poder ser desplazados dentro del plano, lo puedo mover dentro del plano al vector, siempre y cuando no cambien sus características, es decir, su módulo, su inclinación, su sentido y los componentes cartesianos. Fíjense, lo muevo en cualquier lugar a este vector B, lo muevo por cualquier lado. Y fíjense que todo esto no cambia nada. Nada cambia. ¿Por qué? Porque yo lo puedo poner en cualquier lugar. No cambia ni el módulo, ni la inclinación, ni sus componentes. ¿Cuáles son sus componentes? Estos que están acá. Acá están las proyecciones, los componentes. Entonces, me va a aparecer, en algún momento, vectores que no necesariamente su punto de aplicación coincide con el origen del sistema de coordenadas. Eso no significa que no tenga proyecciones. Eso no significa que no tenga componentes. Acá están los componentes. Yo lo puedo desarmar, este vector. Lo desarmo en sus componentes, en el componente de X y en el componente de Y, que acá están los valores, y esos valores siguen siendo los mismos, independientemente de donde yo lo coloque dentro de mi sistema de coordenadas. Eso no se modifica. Entonces, cuando tengamos, en algunas circunstancias, vamos a tener vectores, ya sean de posición, de velocidad, de aceleración, con una cierta inclinación respecto al eje X, que no coincide el punto de aplicación con el origen del sistema, los vamos a descomponer. Los vamos a tener que descomponer. Y esta es la imagen gráfica que ustedes tienen que tener y que tienen que hacer para esa descomposición de cualquier vector. Si el vector B estuviese con algún componente negativo, en este caso los dos componentes negativos, acá, por ejemplo, está coincidiendo con el origen del sistema de coordenadas. Pero tranquilamente podría no estarlo. Y acá están los componentes. Fíjense hacia dónde apuntan los componentes. Apuntan hacia los negativos del sistema de coordenadas. Si este vector, por ejemplo, fuese de esta forma, es decir, que tiene el componente X, ese es el que es negativo y apunta hacia los negativos del sistema de coordenadas, pero el componente Y en este caso sigue siendo positivo porque apunta hacia los positivos del sistema de coordenadas. Es decir que lo negativo o positivo de un vector y sus componentes tiene que ver no intrínsecamente. No existe un vector aislado que tenga componentes positivos o negativos. Va a ser positivo o negativo dependiendo del sistema de coordenadas. Si el sistema de coordenadas, como en este caso, los positivos aumentan hacia arriba, en Y, y aumentan hacia la derecha, en X, en este sistema de coordenadas, este vector B va a tener su componente de X negativo y su componente de Y positivo, en este sistema de coordenadas. Si este sistema de coordenadas fuese diferente, por ejemplo, los positivos aumentan a la izquierda, y eso nos vamos a encontrar con esas situaciones, entonces ahora el componente X va a ser positivo. Después lo vamos a ver en el pizarrón, pero esto es algo que tiene que quedar bien claro. Lo positivo o negativo de un vector, o de los componentes de un vector, son en relación al sistema de coordenadas donde se encuentra.
Ahí nos vamos a dar cuenta si un componente o un vector es negativo o positivo, comparándolo con el sentido de aumento de los ejes. Por eso, para que eso sea visible, no hay que ponerle flechita como acá lo pone el programita este. Al no ponerle flechita, inmediatamente me doy cuenta para dónde crece el eje y para dónde decrece el eje. Vamos a sumar. Vamos a poner dos vectores cualesquiera y vamos a hacer la suma. Acá me muestra este vector S, que es el vector suma. No me lo puso directamente acá, no importa. Porque yo el vector, como ya dije, lo puedo desplazar por cualquier lado, siempre y cuando no me cambien ninguno de los valores. Bueno, este es el vector resultante de haber sumado el vector A con el vector B. Recuerdan que teníamos un par de métodos, que era el método de las poligonales y el método del paralelogramo, eran los métodos gráficos, y después tenemos el método analítico. Comprobemos, por lo menos, el método de las poligonales en este programa. Si yo traslado, por ejemplo, el vector B y el punto de aplicación del vector B lo coloco pegadito al extremo del vector A, fíjense que se me formó lo que era el método de las poligonales. Y el vector S resultante desde el origen hasta el último extremo del vector que yo moví, trazo ese vector resultante y acá está. Este es el vector S resultado de haber sumado A con B. Vuelvo a ponerlo en su lugar. Bueno, podría sumar B con A en lugar de A con B. En este caso, vamos a ver que si yo muevo el vector A en lugar de mover el vector B y hago lo mismo, coloco el punto de aplicación de A en el extremo de B, de nuevo, me va a quedar el extremo de A en el mismo lugar que antes me había quedado el extremo de B. Y si yo trazo este vector resultante, S de la suma, me va a quedar exactamente igual. ¿Qué significa esto? Que cuando se trata de vectores es lo mismo sumar A más B que B más A. Lo que ya sabemos del álgebra común. Entonces acá se repite eso. Sumar A más B o B más A es exactamente igual. Lo comprobamos ¿cómo? De esta forma, trasladando los vectores. Primero uno, después el otro. Vamos a ver los componentes de cada uno. Bueno, acá tenemos el componente de B, acá se ve que se proyecta acá, el componente de A en X, que se proyecta acá, y el componente también del vector suma, del vector S, que se proyecta acá. Desde acá hasta acá, vamos a sacarlos, saco esto, lo corro para que lo vean bien. Fíjense que este nuevo vector suma tiene a su vez sus propios componentes, en X y en Y, que era el resultado de ¿qué? De sumar los componentes de X del vector A con el componente de X del vector B, el componente de Y del vector A con el componente de Y del vector B. Recuerden, se sumaba componente a componente. ¿Se lo tatuaron eso? Como dije, se tiene que tatuar, ¿eh? Se suma componente a componente. ¿Y qué más podemos ver acá? Los ángulos. Bueno, acá me marca los ángulos. Algo que ya también sabemos. Pero fíjense que yo puedo hacer eso. Es legítimo moverlos. Es legítimo moverlos. Ahora, lo que quiero que hagamos en el pizarrón, después de este breve repasito, es uno de los ejercicios que había en la guía para practicar. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Recién veo el chat. ¿Sí? Y No, en el caso de una resta, Eso es ¿cómo lo que vamos a sería ver. gráficamente? Eso es lo que vamos a ver ahora. Exactamente eso. una cosa, profe. El programa se llama Vector Addition /ES, ¿no? El programa lo van a encontrar en una página que se llama PET Colorado, P-H-E-T, separado, Colorado, así como suena. En esa página hay un montón de simuladores de química, de física, de matemática, de geología, de astronomía, didácticos, gratis, para descargar o para ver online. Y vayan a la sección de matemática. Igual yo después les pongo el enlace, pero el que quiera hacerlo por su cuenta puede llegar tranquilamente. Lo busca, PET Colorado,
entra a la parte de matemática, pone vectores en el buscador y te van a aparecer los simuladores que haya de vector. Y es muy útil. Es muy útil Perfecto, porque es muy gráfico. Es muy gráfico, la verdad que es Sí, gráfico. se entiende muchísimo. Claro. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. Yo acá en el pizarrón tengo que andar borrando, escribiendo, por supuesto no es lo mismo, pero está bien. Se está entendiendo una vez que ya vimos toda la teoría, porque si vos agarras esto sin teoría, difícil es que lo entendamos. Entonces, esto por eso lo doy después, no lo doy al principio. Este programa lo doy después de que te di la teoría. Cuando vos ya manejás la teoría, con esto lo refrescás y lo visualizás. Ese es el método didáctico que estoy utilizando para con ustedes. Entonces, yo te muestro esto primero, no te dice nada. Tenés que saber la teoría previamente. Pero sí, y además sirve incluso para comprobaciones de algunos ejercicios. Porque yo pongo los valores, los puedo mover y puedo ver si el cálculo está bien hecho. Entonces vamos a ver de la guía, yo lo tengo como el ejercicio 23, pero creo que ustedes lo tienen como el ejercicio 1.2. 1.2, que me da un vector A, me dan un vector A y me dan un vector B. Del vector A me dan el módulo, que es 2,8. ¿Es así? ¿Estoy bien? ¿Lo tienen todos a este? Chicos. Sí. 1,9. Y esto creo que era menos 60. Y me da tres cosas, ¿no? Me da que tengo que hacer A más B, me dice A menos B, y B menos A, si no me equivoco. Lo tengo anotado. Sí, B menos A. Bueno. Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es el sistema de coordenadas. Vamos a hacerlo por acá. Sistema de coordenadas. Acá, a diferencia del simulador ese, como ya les dije, no pongo las flechas, no vamos a poner las flechas en los negativos, porque así inmediatamente me doy cuenta que los positivos van para allá, o que el creciente del eje es para allá, mejor dicho, y el creciente del eje es para acá, en el caso del X. No lo vamos a poner las flechas acá. Eso recuérdenlo, ¿eh? Bueno, vamos a dibujar los dos vectores, el vector A y el vector B. Más o menos en 60 grados. Este va a ser mi vector A. Y mi vector B. Según los datos que me habían dado, me dice que acá hay 60 grados y acá hay 60 grados. ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que me dan. Bien, esto es lo que me dan como dato. Esto es lo que me dicen. Me dan el módulo, el ángulo, módulo y ángulo. ¿Qué formato es este? Polar. Hola. Entonces, para poder empezar a trabajar, lo tengo que pasar ¿a qué formato? Al par ordenado. Para ordenado. Par ordenado. Vamos a pasar esto, los dos, a par ordenado. Es decir, que yo voy a tener un A de X que tengo que encontrar, A de Y que tengo que encontrar, y en el de B, el vector B, exactamente lo mismo. Sus componentes de X
y su componente de y. Tengo que encontrar las dos cosas, es decir, la proyección de A, del vector A, su proyección acá y su proyección acá. Y lo mismo con el vector B, su proyección en X y su proyección en Y. Sin hacer nada. ¿Qué signo va a tener? ¿Qué signo va a tener este componente, el componente de A de X? ¿Qué signo va a tener? ¿Positivo o negativo? Positivo. Muy bien. ¿Qué signo va a tener A de Y? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Bueno, ¿qué signo va a tener B de X? Positivo. ¿Y qué signo va a tener B de Y? Negativo. Negativo. Negativo, porque esta proyección de B de Y no va a ser otra que esta. Esta es la proyección. Entonces ya me tengo que dar cuenta que este vector me tiene que dar negativo. Si no me da negativo, este B de X, B de Y, perdón, si B de Y no me da negativo, algo hice mal. Entonces ya tengo que ver que me va a dar negativo. ¿Por qué? Porque comparo el sentido de esta proyección, o de este vector, que es una proyección, con el sentido del eje. Ahí es cuando me voy a dar cuenta. Y lo mismo voy a hacer con este y este. Lo pongo un poquito separado para que se vea. Cuando ustedes trabajen, usen colores. Agarren la cartuchera de primario, los crayones de jardín, pero usen colores. Necesitamos usar colores para diferenciar los distintos tipos de vectores y sus proyecciones y todo lo que hay que hacer. Cuando me entreguen las cosas, a eso me refiero. Usen colores. Bien. ¿Cómo hacemos esto? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer para poder empezar a trabajar es tener esto en coordenadas cartesianas. Bueno, ¿cómo hacíamos? Con el vector A, empecemos. Con el vector Hay que A. sacar el SOHCAHTOA. El SOHCAHTOA. El SOHCAHTOA es una regla mnemotécnica. Lo que se dice es, para expresarnos correctamente, es tenemos que aplicar trigonometría en algún caso para poder sacar ese componente. Tenemos que aplicar trigonometría. Bueno, apliquemos trigonometría. ¿Qué dato tengo yo? ¿Esto qué es? ¿Qué era esto? Módulo del vector. Módulo. El módulo del vector. ¿Y aquí era igual el módulo del vector? A la hipotenusa. A la A la hipotenusa. hipotenusa, ¿no? Recordemos que este que está acá es el módulo del vector, no es otra cosa que la hipotenusa. Y yo lo que tengo que encontrar son este cateto y este otro cateto. Así que, si esto es igual a la hipotenusa, y mis incógnitas son catetos, y mi dato es un ángulo, entonces aplico trigonometría. Bueno, vamos a empezar por A de X. Para encontrar A de X, ¿qué función trigonométrica vamos a usar? Coseno. 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 El coseno, profe. Bien, el coseno del ángulo es igual al cateto opuesto, cateto adyacente, en todo caso mi cateto adyacente, que en este caso el cateto adyacente va a ser A de X, entonces mi cateto adyacente es A de X sobre la hipotenusa. La hipotenusa es el módulo. Despejamos, porque a mí lo que me interesa es A de X, despejamos, y tenemos que el módulo multiplicado por el coseno del ángulo es igual a A de X. Reemplazamos por los valores, 2,8 centímetros multiplicado por el coseno de 60 grados, y esto me da, ¿cuánto les da? 1,4 me parece. 1,4. Contaría los demás. 1,4 qué? 1,4 qué? Centímetros, porque fíjense que ya tenemos unas unidades.
unidades, centímetros. Estamos trabajando ya en centímetros, que son los datos que me dan. Estamos hablando de un vector que tiene que ver con longitud o con posición. Entonces ya me están dando unidades. 1,4 centímetros. Ya puedo colocar acá este dato que me están dando. 1,4 centímetros. Puedo poner la unidad afuera del paréntesis, siempre y cuando estas dos cosas sean con la misma unidad. Bien, hacemos lo mismo para encontrar A de I. ¿Qué función trigonométrica voy a utilizar para encontrar A de I, que es este cateto? El seno. El seno. La otra. A de I. Este cateto tiene la misma longitud que A de I. Por eso voy a buscarlo con el seno. Entonces, yo sé que el seno del ángulo va a ser igual a A de I, que es mi cateto opuesto, sobre la hipotenusa, que es mi módulo. Despejamos. Mando esto multiplicando y lo de vuelta. Me queda que A de I es igual al módulo de A multiplicado por el seno del ángulo. Ahora reemplazo los valores. Es el mismo módulo, 2,8, multiplicado por el seno del mismo ángulo, por supuesto. Y esto, ¿cuánto da? 2,1. 2,1 centímetros. ¿A todos les dio igual? Profe, a mí me dio 2,4. Me parece que sí, ¿no? A ver, repitamos la operación. Recuerden, seno de A mí también 60. me dio 2,4. Sí, escribí 2,5, le erré a la tecla. Ahí está. Por eso hay que hacer la cuenta, por eso yo dije la vez pasada. Hagan la cuenta 2 veces. Aunque ni sospechen que se hayan equivocado. Por las dudas hagan las 2 veces y se van a dar cuenta que en algunos casos no les da igual. Bien. Ya encontramos entonces el componente I. 2,4. Y presten atención a los valores. 1,4 y 2,4. Este es significativamente mucho más grande. Bueno, y es real. Este es mucho más grande que este. Eso también me tengo que fijar. Porque si acá me hubiese dado un valor de, no sé, 4 y pico, o sea, mucho más grande que este valor, pero veo que este vector es más cortito que el otro, entonces algo hice mal. Se llama correspondencia a algo que puedo vincular entre una forma analítica y una forma gráfica. Tiene que haber una correspondencia. Y ahí se establece lo que en lógica y en ciencia es una verdad. Hablamos de verdad en ciencia cuando se corresponden enunciados. Cuando hay una correspondencia, en este caso, entre un enunciado o una proposición analítica y una proposición salida de un gráfico, digamos. Si se corresponde, quiere decir que está bien. Si no se corresponde, hay contradicción. Si hay contradicción, está mal. Hay un error, hay algo que no es verdadero, en ese sentido lógico de la verdad. Entonces, eso lo tengo que ver. Y si yo esto lo hice en centímetros, en la hoja, porque está en centímetros, y lo hago bien, o una escala determinada, cuando después mida, yo acá no porque lo hice con otra escala, por supuesto, pero si yo mido esto, y lo hice bien, y es 2,8 centímetros, y después mido esto, me tiene que dar 1,4 o muy cerquita, dependiendo del error de hacer un gráfico. Y cuando mido esto, me tiene que dar, de nuevo, 2,4 o muy aproximado, dependiendo de cuán error hice en hacer el gráfico, que por supuesto nunca es perfecto. Bien, tenemos los componentes de A. Ahora hacemos lo mismo con B. Trabajamos con B. Todavía no llegamos a la suma. Lo que estamos haciendo ahora es encontrar los componentes. Bueno, vamos a encontrar el componente B de X. Y presten atención acá, a algo. El ángulo acá está en menos 60. ¿Por qué está en menos 60 si acá está 60? ¿Por qué? Porque los ángulos nosotros los medimos en sentido contrario a las agujas del reloj. Si se me ocurre medir un ángulo en sentido horario, entonces le tengo que poner negativo. ¿Por qué? Simplemente por convención,
los ángulos los medimos con signo positivo en sentido antihorario y en sentido negativo en sentido horario. Pero también, en lugar de tomar el ángulo 60, ¿qué ángulo podría tomar yo? 300 puede ser. Podría tomar 300. Podría tomar este ángulo, que es el resultado de 360, todo completo, menos ese 60. Entonces, este ángulo va a ser de 300 grados. Es decir, que en lugar de menos 60, podríamos hacer los cálculos con 300 grados. Los vamos a hacer de las dos formas, a ver si esta suposición que estamos haciendo realmente es... Profe, una pregunta. O sea, usamos 300 para que, digamos, el ángulo no sea negativo, ¿no? Ahora vamos a ver para qué usamos 300 o para qué usamos menos 60. Vas a ver que lo vamos a ver inmediatamente. Primero, ¿qué función trigonométrica tengo que utilizar para encontrar b de x? Que b de x está acá. El coseno. El coseno. Porque de este ángulo es el cateto adyacente. Entonces tenemos que coseno del ángulo es igual a b de x sobre el módulo de b. Despejamos. Tenemos que b de x es igual, esto lo paso multiplicando, módulo de b multiplicado por el coseno del ángulo. Ponemos los valores y ahora vamos a ver qué es lo que pasa. El módulo es este, 1,9, es otro módulo porque es otro vector, por supuesto. Coseno de. Y acá empiezan las confusiones. Tenemos tres opciones para hacerlo. Hay que ver que algunas están bien y otras están mal. Yo puedo hacer con coseno de 60, porque no me di cuenta, yo cambio 60. ¿Por qué lo voy a hacer con menos 60 si yo cambio 60? Lo puedo hacer con coseno de menos 60 y lo puedo hacer, como dijimos recién, que acá hay una equivalencia, con coseno de 300 grados. Vamos a hacerlo de las tres formas, porque esto es un ensayo y es una práctica y hay que encontrar la lógica. Y el por qué estas tres cosas no sabemos si son exactamente iguales, si da igual, no sabemos si da igual, usar cualquiera de las tres. Entonces, hagan las cuentas para las tres. Coseno de 60 positivo por 1,9, coseno de menos 60 por 1,9 y coseno de 300 por 1,9 y comparemos los resultados y lo comparamos con el gráfico. Las tres A mí operaciones. me dieron las tres iguales, las 0,95. tres, sí, las tres dan 0,95 ¿0,95? Bueno, centímetros. 0,95 centímetros. Bueno, entonces da lo mismo cualquiera. Bueno, si da lo mismo cualquiera, vamos a seguir. A ver qué pasa. 0,95 centímetros. Ahora vamos a ver qué sucede cuando encontramos, o cuando buscamos, B de I. B de I. Como ya sabemos, tenemos que hacerlo con el seno del ángulo. Para encontrar B de I sobre la hipotenusa, que es el módulo. Despejamos. B de I es igual al módulo multiplicado por el seno del ángulo, y ahora reemplazamos los valores. 1,9 centímetros multiplicado por el seno, y acá volvemos a hacer esta experiencia. Estamos experimentando, estamos probando si da igual poner 60 menos 60 o 300. Estamos probando. 60 menos 60 y 300. Ahora hagan las cuentas con cada uno a ver qué da. A mí me dio en todos 1,6, pero ¿Seguro? en el seno de 60 positivo me da positivo y en los otros me da negativo. Bueno, entonces pará, yo te dio diferente. Porque acá te dio 1,6 y acá te dio menos 1,6 Claro. y acá te dio menos 1,6. No es que dio 1,6 pero positivo y negativo, no, este es un número y este es otro número, son dos cosas diferentes.
Profe, ahí en el campus habías puesto que sí o sí necesitábamos tomar 2 decimales después de la coma, No, no sé si en dije todo eso. caso. No sé si dije eso. Da lo mismo, según cómo lo redondeamos. ¿Cómo redondearon este? Es 1,64. Pero Así bueno, que pero no sé. redondeamos para abajo. Se redondea para 0. Y el 0 no lo ponemos. ¿1,64 exacto o 1,64 sigue? No, sigue. Sigue. Bueno, entonces se redondea 1,60. Pero no lo vamos a poner ahora. Ok. Bien. A ver, para hacer redondeos, hay determinadas reglas que tienen que ver con la cantidad de decimales que se toman, con algo que se llama cifra significativa. Hay toda una pequeña teoría para poder hacer los redondeos correctamente. Se van a entretener con eso en Física 1. Así que no se preocupen por esto ahora. No se preocupen por eso ahora, sino por el método de lo demás. Si me ponen un decimal o 2 decimales, no cambia absolutamente nada. No pasa nada. Si ustedes son más detallistas, si quieren poner 2 decimales siempre, háganlo. Si quieren poner un decimal, háganlo. A mí no me interesa eso. Lo que me interesa es el entendimiento de todo lo demás. Acá no importa la exactitud. Después, si se reciben ingenieros y tienen que construir un puente, sí, los decimales son importantes porque se puede caer. Entonces, acá no importa. Bueno, ¿qué es lo correcto de esto? ¿O cómo me doy cuenta que es lo correcto de esto? ¿Con qué lo tengo que comparar? Los que son negativos. Pero, ¿por qué? ¿Con qué lo comparaste? Lo estoy comparando con digamos, el positivo del eje Y. Bueno, lo estás comparando con el gráfico, ¿no? Estamos comparando Sí. con el gráfico, exactamente. Estamos comparando, porque yo ya sé que BDI, que estoy buscando, tiene que ser negativo BDI, porque su sentido, el sentido de BDI, es opuesto al sentido del eje. El eje aumenta para arriba y BDI para abajo, entonces ya sé que BDI tiene que ser negativo. Por lo tanto, esto no puede ser, esto está mal. Esta parte, esto no es así. Entonces yo no podía haber usado 60. Tenía que haber usado menos 60 o 300 en todo caso. Ahí sí me dio bien el valor. Eso es lo que yo tengo que ver, porque me puede entrar esta duda. Porque me lo presentan de esta manera y no está mal. Acá el gráfico está bien el 60 de esa forma, pero la flechita esta es la que me está indicando ese menos 60. Esta flechita que me está diciendo que el ángulo se tomó de acá para acá, es la que me está indicando que es menos 60. Bueno, puedo usar cualquiera de los dos, pero tengo que comparar esto con esto, y ahí es cuando uno tiene que empezar a ver esas correspondencias, entre lo analítico y lo gráfico, entre lo gráfico y lo analítico, para que no haya contradicciones, porque si hay una contradicción, está mal. Encontramos 1,6. Tengo una pregunta. Si se cancela en vez de Y, ¿se cancela sí o sí en vez de X? Que se cancela qué cosa. Lo que tachaste recién, que sería el resultado de 60 a 0,95 y 60 a 1,6. Claro, yo lo que hice fue, más que cancelar, anular un procedimiento. No podemos proceder con el 60. Tenemos que proceder o con el menos 60 o con el 300. Y si procedemos con el menos 60 o 300, en todo tenemos que proceder con esos dos. Lo que pasa es que acá en el coseno es independiente en este caso el signo. Por eso no se modificó. Pero no puedo acá trabajar con el 60 y acá con el menos 60, porque el ángulo es el mismo. No puedo. Claro. No puedo hacer eso. Es este mismo ángulo, es el mismo vector. El mismo vector no puede tener dos ángulos diferentes. No puede haber un ángulo 60 y después tener menos 60. Entonces, realmente, este ángulo era improcedente. No es 60 de ninguna forma. El único 60 es este de acá, que es del otro vector. Entonces, realmente, este ángulo es o menos 60, porque me lo dice la flecha, o 300. ¿Bien? Bueno, borro esto y empezamos a ver la suma. Porque todo esto es pasar de formato polar a formato par ordenado. Esto es para recién empezar a trabajar. Suma de vectores. ¿Cómo lo vamos a hacer la suma de vectores? De forma analítica y de forma gráfica. Vamos a obtener un vector AB. Este AB es el nombre de este nuevo vector, del vector resultante. Lo puedo llamar como quiero, en este caso lo llamo AB, que es el resultado de sumar el vector A con el vector B. Estos son vectores.
vector A con el vector B. Bien. Ya tengo, ¿qué es el vector A? El vector A es todo esto. 1,4, punto y coma, 2,4 centímetros. Más el vector B. ¿Qué es el vector B? Todo esto. 0,95, punto y coma, menos. No se olviden de poner los signos, porque a veces uno cuando pasa de un lugar al otro, se olvida de los signos. ¿Cómo sumábamos esto? ¿Cómo hacíamos esta suma? Componente por X con componente. X y Y con Y. Bien, la manzana con la manzana, la pera con la pera. Componente a componente. Como yo ya sé que este es el componente X y este también, y que este es el Y y este es el Y, tengo que sumar componente a componente. 1 más 4 más 0,95. ¿Cuánto da? 2,35. ¿Cuánto da? 2,35. Punto y coma. 2,4 más menos 1,6. ¿Cuánto da? 0,8. 0,8. Muy bien. 0,8. Los dos positivos me dio. Por lo tanto, el vector suma, el vector A más B, que me dé con el método gráfico, va a tener que tener aproximadamente estos valores. Vamos a hacerlo con el método gráfico. También podría directamente, como ya tengo esto, lo marco. Pero bueno, tenemos, vamos a hacer, a ver si me da un lugar para trasladar esto. Yo tengo que trasladar paralelamente a sí mismo. Vamos a trasladar esta recta de acá. Me parece que justo se me va del pizarrón. Y trasladamos esta recta. Bueno, en esa intersección, en teoría, me tendría que estar dando el vector suma. ¿Esto lo hicieron o no lo hicieron? ¿Hay alguien que lo hizo? ¿Hay alguien que me hace caso? ¿Hay alguien que me hace caso y hace los ejercicios? Bien, este es el vector suma. A más B. Ahí está. Cuyos componentes son 2,35, 0,8. Es decir que este componente acá me tendría que dar 2,35 y este componente acá me tendría que dar 0,8 y acá 2,35. ¿Estamos bien? Miren cómo se va enquilomando el gráfico, ¿eh? Bueno, podemos encontrar también el módulo y la inclinación de este vector. Eso después lo van a hacer ustedes porque ya, supongo que ya lo saben hacer. Alfa. O sea, yo quiero expresar esto en formato polar. O sea que voy a necesitar el módulo de este vector suma y la inclinación de este vector suma. Bueno, para hallar el módulo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Voy a aplicar Pitágoras. Claro. Pitágoras, es lo único que puedo aplicar, ¿no? Porque el módulo es esta hipotenusa de este triángulo que se me formó acá. Entonces, para encontrar este módulo, lo que tengo que hacer es al cuadrado de sus componentes, sus catetos. Estos son los dos catetos. 2
2,35 centímetros elevados al cuadrado más 0,8 centímetros elevado al cuadrado. Mando la potencia como raíz y tengo para operar. ¿Cuánto me da esto? Vamos a hacer, ya que estamos, lo hacemos nosotros. ¿Cuánto da esto? 2,48. 2,48, ¿cómo lo redondeamos? 2,5 hacemos. 2,5. Bien. Bien. 2,5 centímetros es el módulo. Y si me fijo, fíjense que está bastante bien, porque si yo acá tengo 2,35, este cateto, y la hipotenusa siempre es un poquito más larga, entonces está 2,5. Si yo midiera esto en centímetros, me tiene que dar 2,5 centímetros cuando lo hagan en la carpeta. Entonces, esto es resultado, lo recuadramos. Recuadramos el resultado. Y esto también era resultado, lo recuadramos. Recuadramos resultados. Bueno, ya que estamos, busquemos el ángulo. ¿Cómo hago para encontrar este ángulo? El ángulo de este nuevo vector suma. ¿Qué utilizo? De nuevo, trigonometría. Trigonometría, ¿qué función? El arco tangente. Arco tangente, muy bien, ¿por qué? Porque ya tengo estos datos de más o menos primera mano. No son de primera mano, en realidad son de segunda mano, pero... Acá, perdón, acá. Ya tengo estos datos de segunda mano, pero no son de tercera mano. Son de segunda, entonces me conviene utilizar esto. Entonces tenemos que alfa es igual a arco tangente, o tangente a 2 menos 1, ¿de quién sobre quién? El cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es cuál? ¿Acá qué pongo? ¿Y acá qué pongo? El adyacente en ese caso sería... ¿Acá qué pongo acá arriba? ¿Acá qué pongo? ¿Qué pongo ahí? ¿Qué número? 0,8. Muy bien, 0,8 centímetros. Por lo tanto, acá abajo voy a poner el adyacente, que es 2,35 centímetros. Las unidades se ponen, se simplifican, pero se ponen. Bueno, resolvemos esto. Esto se puede hacer así, se puede ingresar en la calculadora, shift, tangente. No, depende de la calculadora. Yo en la mía tengo que poner, hago paréntesis. En la mía abro paréntesis. Hago 0,8, pongo dividido 2,35, cierro paréntesis y le aplico el arco tangente. 18,79. 18,79. 18,8. ¿Lo arreglamos? Sí. Bueno. Perdón, profe. ¿Qué? ¿Por qué 0,8 es el opuesto? Porque este es el cateto opuesto, que es el 0,8 que está acá. La proyección de este vector suma, la proyección en I es 0,8. Este lado es igual a este lado de este triángulo que se me formó, acá, y el ángulo que yo quiero encontrar es este que está acá. Este ángulo. Claro, yo también me estaba confundiendo, profe, me parecía raro, pero ahora sí, ya no entendí. Ahí está. Bien. Listo. ¿Resuelto? El de la suma, el A, ¿ya lo hicimos? Sí. Vamos a hacer el de la resta, que es, no solamente que es un poquito diferente, pero además es algo que vamos a usar un montón. Borro esto. O hagan captura, puedo borrar. Creo que me habían preguntado por el video y creo que no lo respondí. Parece que no respondí. Ah, sí, profe, ¿cuál es su canal de YouTube para ver el video de la clase anterior? Porque no me quedó entendido bien un No lo subí temita todavía. solo. No lo subí todavía. Ah, está bien, está bien. ¿Saben cómo? El otro día lo puse para editar. Tardó 3 horas para editarse el video. O sea, porque lo corté, le corté los tiempos muertos. Yo cuando le doy a editar,
3 horas lo tuve que cancelar porque tuve que dar la siguiente clase, no me dio el tiempo. Y ahora lo que hice fue dejarlo toda la noche procesándose y recién ahora lo pude procesar. Así que a la tarde, recién a la tarde lo subo. Si no, no te da problema subir todos por separado. Después iremos viendo nosotros. Es un lío, es un lío. Igual ya está, ya se resuelve eso porque ahora con un zoom que no se corta, ya no tengo que editarlo, no le voy a recortar el final al principio, ya está. Es más fácil, así que no tengo que editar el video ahora, me ahorro un montón de laburo. Dale, profe. Después pase si puede el link y bueno, Como dije, lo voy a poner en la plataforma. Ustedes van al grupo 5 de la plataforma, abajo de todo les va a aparecer el enlace con el video, va a decir clase 1 de tal día, y ahí se van a YouTube. Me tuve que hacer youtuber. Bien, ¿qué hacemos ahora? Una resta. Bueno. Vamos a hacerlo de forma analítica, que lo van a entender, y después lo vamos a hacer de forma gráfica. Punto B. Presten atención porque esto es lo que vamos a hacer después. Hoy vamos a trabajar con restas de vectores. Entonces acá lo que me están diciendo es que yo tengo que hacer A menos B. Voy a encontrar un vector, que va a ser un vector resultante de un vector resta, que es el resultado de restar A menos B. Bien, ahora, un ejemplo muy pavote. Si yo tengo 7 menos 2, ¿cuánto es? Pueden usar la calculadora. 5. 5. Muy bien, muy bien. Si yo tengo, esta gente, los ingenieros son unos genios. Yo tengo 7 más menos 2. ¿Cuánto es? 5. Y esto es lo mismo. Entonces yo puedo hacer esto. Puedo decir que A más menos B es igual a esto que yo quiero encontrar. ¿No? Es lo mismo. Entonces, en el fondo, cuando hablamos de resta de vectores, lo que tengo que pensar es que en realidad estoy sumando el negativo del otro, ¿lo ves? Bueno, ¿cómo lo hacemos analíticamente? Vamos a desglosar esto. ¿Qué es A? A es el componente A de X, punto y coma, el componente A de Y. Esto que está acá, lo estoy poniendo acá. Más menos B menos, ¿qué es B? B de X, punto y coma, B de Y. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen? Sí. Bien. Vuelvo a escribir todo. Vos, fíjense, yo lo voy a hacer todo pasito a pasito, me paran si no entienden. ¿Acá qué hay en el fondo? Acá hay un 1 por. ¿No es eso lo que hay acá? 1 por, menos 1 por. ¿No existe un escalar? El menos 1 es un escalar por un vector. ¿No es algo que vimos el otro día? ¿No es algo que yo puedo distribuir ahora? Menos 1 por B de X y menos 1 por B de Y. ¿No es algo que puedo hacer? Entonces, si yo distribuyo, me va a quedar menos Bx, punto y coma, menos Bi. ¿Estamos bien? Sí. ¿Seguro? Claro, eso ya es una multiplicación de vectores, ¿no, profe? No, no, Por no. escala, digamos. Un La parte escalar, esa. un escalar por un vector. ¿Por qué? Porque es el menos que multiplica lo de adentro. Generalmente hablamos así, ¿no? En el secundario. El negativo multiplica todo lo de adentro. Bueno, pero no es que es el negativo pelado, no existe el negativo solito. Lo que hay acá es un menos 1. Y para que refresquemos lo que hicimos el otro día, que hicimos multiplicación de un escalar, número pelado, por un vector, lo que hago es esto, menos 1 por este componente, menos 1 por este componente. ¿Qué me da? El componente que me queda negativo y el otro componente que me queda negativo. Eso me da. Ah, está bien, profe. Vamos a hacerlo con los valores. Vamos a hacerlo con los valores así.
lo concretizamos un poco. A de X, 1,4, punto y coma. A de Y, 2,4 centímetros. Más, paréntesis. Menos B de X. ¿Cuánto era B de X? 0,95, por lo tanto es menos 0,95, punto y coma. Menos B de Y, ¿cuánto era B de Y? Menos 1,6. Menos 1,6. Entonces, menos por menos, Más, profe. ¿Estamos bien? ¿Y ahora qué hago para encontrar esto? Componente a componente sumo. 1,4, lo voy a escribir acá. 1,4 más centímetros más menos 0,95 centímetros. Punto y coma. 2,4 centímetros más 1,6 centímetros. Cierro. A ver, para el que se mareó. Todo esto es X. Todo esto es Y. XX, Y. Resuelvo. ¿Cuánto es esto? 1,4 más menos 0,95. 0,45, profe. 0,45. Punto y coma. ¿Y esto? 4. 4. Y acá está el resultado. 0,45, 4. Este es el resultado de este vector resta. Esta es la Perdón, resolución. profe, es 3. 13, perdón. Pará. Estamos sumando. 4 es. No, está bien, es No, 4. 4. No, A es mí me dio 4. 4 también. Es 4. No es 4. Bien. Bueno, ahora quiero ver cómo lo entendemos en el gráfico esto. Porque analíticamente dentro de todo sencillo, si yo entiendo todo esto. ¿De dónde sale? ¿Qué es lo que tengo que acordarme de esta cuestión? Esto. Es lo mismo restar uno con otro que sumar el negativo de este segundo, de este. Es lo mismo. Es exactamente igual. Bueno, ¿cómo lo entiendo gráficamente? ¿Qué es el negativo de B? El negativo de B es esto. El negativo de B es este. O sea, es un vector que se llama menos B, cuyos componentes en X es menos 0,95 y cuyo componente en Y es 1,6. Ese va a ser el vector menos B. ¿Tengo otro color? Vamos a dibujar al vector menos B. Este es el vector menos B. ¿Se ve? Violeta, más o menos. El vector menos B va a tener como componente en X menos 0,95. Y como componente en Y, 1,6. Ese es el vector menos B. ¿Qué tengo que hacer ahora, dijimos entonces? Sumar A más menos B. O sea, este vector que se llama menos B. ¿Y cómo sumo A con menos B? Con el mismo método gráfico que venimos haciendo todo. Y ya no tengo más colores. Bueno, el verde, vamos a utilizar el verde. ¿Cómo sumo A menos B? Con el mismo método gráfico. O sea, traslado A hasta acá, o traslado B para acá, y hago el vector. Me parece que se me fue, acá sí se me fue el pizarrón. No, si yo traslado esto, se me fue re el pizarrón.
Me re fue. Traslado este. Bueno, y supongamos que por acá se me cruzó allá arriba y me quedo acá fuera del pizarrón, pero continúa para allá. Más allá del error del pizarrón. Este vector, que está acá, es este vector A menos B, o que es lo mismo que decir A más menos B. Lo que hice fue transformar este en un vector negativo. ¿Qué quiere decir negativo? Cuyos componentes son negativos, siempre en relación a este sistema de coordenadas. Y después lo sumo. Ahí está, eso fue lo que hicimos. Pero Una pregunta, profe. háganlo más centrado en la hoja, así les queda dentro de la hoja, no lo hagan como yo. ¿Qué? ¿Por qué no se puede negar, restar, digo, directamente? Hacer una resta directa como una suma, digamos, vector A menos vector B y punto. Bueno, ¿y cómo lo graficás? Sí, pará, acá lo podemos hacer, ¿eh? Analíticamente lo puedo hacer eso, totalmente. Analíticamente lo podemos hacer. Porque si yo no hubiese hecho esto analíticamente, de verdad lo que decís, analíticamente lo puedo hacer directamente. Ahora, ¿cómo lo resolvés gráficamente? Suponete que... Supongo que me daría el resultado de a ver, el final del vector A con el principio, con el final del vector B. O sea, trazaría una línea directa. ¿Y cómo sabes a dónde va la punta? El extremo del vector resultante. Ahora está bien, pero ahora ya sabes esto. Este vector resultante, por supuesto, que es este vector que está acá. Y está bien lo que está diciendo. Si yo uno los extremos de los dos vectores en cuestión, de A menos B, si yo uno estos dos vectores, estos dos extremos, eso decía. Está perfecto lo que está diciendo. Pero ¿cómo sabés que la punta va acá del vector resultante? ¿Cómo sabés que va acá y no va acá? Porque acá sí lo sabés ahora que va acá. A partir de esta suma. Pero ¿cómo sabías? ¿Por qué? Porque las puntas de los vectores no, no se pueden chocar. Es como que no pueden, tienen que seguir es como que si tuviesen que, tienen que seguir un camino. No pueden chocar. A ver, si yo tengo un camino. Mirá lo que me dice la lógica, por lo menos de sentido común, que no es el que tenemos que tener. Claro, eso no se puede. Y yo digo, ¿cómo no se puede? Si va acá, si la flecha va acá. Sí, pero no pueden chocar. Es como que si estuviesen en intersección los dos vectores. A ver, no entiendo qué me estás diciendo. Yo lo que estoy diciendo es esto. Este vector que hicimos acá primero, el vector resultado de sumar A más menos B, y este vector que está acá, son exactamente iguales, son los dos iguales. Son los dos iguales. Lo que hice fue, en el fondo, lo que hice fue recién, fue trasladar este vector acá. Recuerden que yo los vectores los puedo mover, siempre que no cambie módulo, división, sentido y los componentes. Lo trasladé acá para mostrar que lo que vos estás diciendo es correcto. Para hacer una resta entre vectores, yo trazo primero una línea entre los extremos de los vectores que están en juego para la resta, pero lo que yo te pregunto es, ¿cómo sabés de antemano que el sentido del vector resultante está acá y no está acá? Ese caminito que vos me decís. Sí. No lo sabría. Bueno, ahora sí lo sabés, pero después de que hiciste esto. Porque la lógica, si yo lo pienso en realidad con un sentido común, diría, bueno, si a A le saco B, y A está acá arriba, y es más chico, no sé, me tendría que quedar apuntando para acá. No sé, uno podría pensarlo con alguna lógica media particular, pero no. La cuestión es que si yo hago una resta de A menos B, la flecha queda apuntando
la flecha del vector queda apuntando al restado. No hay que resta. La flecha del vector queda apuntando al restado. ¿Está claro? ¿Sabes, profe, que yo te iba a preguntar lo mismo? Porque es la quinta actividad, el quinto ejercicio de la actividad 1. Bueno, Esto. sí, pero para eso tenían que saber de dónde viene todo eso. Sí, ya sé cuál es. Sí, sí, sí. Es verdad. Porque en la actividad 1 tenés 3 opciones. Tenés que repartir, elegir, ¿no es cierto? Sí. Bueno, para eso hay que entender todo esto. Está bien, yo lo puedo hacer de suerte, la puedo pegar porque no tengo muchas opciones, está claro. Pero la razón que hay atrás de todo eso es esta. Que en realidad lo que estoy haciendo es, para entenderlo lógicamente, lo que estoy haciendo es sumando uno negativo. Y en el fondo, después lo vamos a hacer mecánicamente. Después cuando yo te digo, resta. Si yo te digo, tengo el vector 1, un vector, vamos a poner vector A, vector B. Y si yo te digo A menos B, ya vas a saber que A menos B es para acá. Exacto, eso es lo que le decía, profe. Sí, lo que no estaba sabiendo era, claro, para dónde apuntaría la flecha. Bueno, Pero pero está resulta, bien, estaba. pero ¿qué pasa? A menos B es el resultado también de hacer, si yo hago A menos B, es este. Tengo que entender que viene de este lado, que viene de hacer esto negativo. Fíjense que si yo lo traslado, acá, ¿saben con qué lo vamos a ver ahora? Cuando empecemos a ver el tema de ahora, que es cómo se nos presentan algunos problemas en física y el vector posición. Vamos a ver todo esto ahora aplicado a la física, porque hasta recién lo que vimos es la herramienta matemática. Lo que estuvimos practicando es la herramienta matemática y se nos fue toda la mañana ya. Ahora, lo que quiero es que ya nos metamos en física. Vamos a aplicar esto a la física. Creo que por ahí me preguntaron el tema de la guía. Bueno, el B menos A ya lo hacen ustedes. Es al revés, va a ser otro vector, el B menos A. Pero hacerlo significa hacerlo de forma analítica y hacerlo de forma gráfica. Hagan el B menos A ustedes, porque si no, no llegamos. Bueno, problemas. ¿Cómo resolver un problema? En física, como en la vida misma, está lleno de problemas. Entonces vamos a tener que hacer una serie de pasitos para darnos una idea para la resolución de problemas. Resolución de problemas. Bueno, ¿qué tenemos que ver primero? Cuando yo tengo un problema de física, voy a encontrarme con, por ejemplo, que me dice, bueno, tengo una pista, tengo un árbol y tengo un móvil, un auto que se aleja del árbol con una velocidad v determinada, con una aceleración, Después de tanto tiempo, ¿qué velocidad va a tener? Entonces, lo primero que yo tengo que identificar es cuál es el problema, que generalmente tiene que ver con la pregunta. Primero me van a hacer una descripción de la situación, esto que estoy narrando, un móvil que se desplaza con tanta velocidad desde un punto de partida, tanta aceleración. ¿Qué velocidad tendrá después de pasada tanta cantidad de tiempo? Bueno, eso es lo que yo tengo que identificar. De toda la narrativa, ¿cuál es el problema? Entonces, lo primero es eso. Identificar el problema. Es decir, ¿qué es lo que tengo que resolver? ¿Qué es lo que tengo que estudiar?
¿Qué tengo que estudiar? Un piso o una calle, pongamos una estructura, una terraza, alguien que tira, o que tiene, viene un profesor de física caminando y un estudiante desde el techo de la UTN lanza un ladrillo con tanta velocidad inicial, desde tanta altura. El profesor viene con una velocidad determinada. Esa es la descripción. La pregunta puede ser, ¿impacta el ladrillo en el profesor? ¿Sí? ¿No? ¿Hay un encuentro entre este objeto? Bueno, tengo que estudiar, analizar el problema, identificar cuál es el problema, antes de empezar a hacer cualquier cosa. Leo bien, lo leo las veces necesarias, y me fijo qué es lo que tengo que estudiar. ¿Cuál es la pregunta? Ahora, de todo esto que está acá, por ejemplo, esto que está acá, dentro de este problema, ya tengo que focalizarme en algo puntual. ¿Qué es lo que se está moviendo acá? ¿Se mueve el árbol? ¿Se mueve el piso? ¿Se mueve el auto? De todo esto que está acá, ¿en qué me voy a focalizar para estudiar? De este ejemplo. En el auto. En el auto. ¿Cómo voy a llamar a esto entonces, a este auto, dentro de mi problema? ¿El móvil sería? Es el móvil, sí, por supuesto que es el móvil. Esto es el objeto de estudio. Dentro de este problema, mi objeto de estudio, el objeto puntual, no es la calle, no es el árbol, no son los pajaritos, no es el chofer del auto. Es el auto mi objeto de estudio. Entonces, lo siguiente que yo tengo que identificar es el objeto de estudio. El objeto de estudio, por supuesto, es aquello que se está moviendo. ¿Qué parte del problema voy a analizar? ¿Qué parte del problema analizo? En este caso, por ejemplo, el auto. En este caso, El ladrillo y la persona. El ladrillo. el ladrillo y el profesor. Las dos cosas son objetos de estudio, porque los dos se están moviendo. Yo, para saber si el ladrillo impacta en el profesor, tengo que analizar los movimientos de los dos, porque esto no está quieto. Porque ambos están en movimiento. Ambos están en movimiento, los dos son objetos de estudio. Entonces, en este segundo ejemplo, ladrillo y profesor. Las dos cosas. Tengo que analizar. Claro, como cuando se tiene que calcular el choque de dos trenes, por ejemplo. Claro. El problema ese que... O que se cruzan, para no ser tan trágicos. Sí, exactamente eso tenemos que analizar. Los dos objetos. Porque los dos se están moviendo. Es una parte del problema. Ahora, supongamos que yo tengo que, dentro del problema del auto, tengo que medir, o es importante, la distancia que separa al auto del árbol. Bueno, entonces yo quiero saber la distancia que separa al auto del árbol. ¿Qué parte del auto tomo para hacer la medición? ¿No? Porque yo puedo decir, puedo tomar el paragolpe trasero, pero ¿por qué? También puedo tomar el paragolpe delantero. Pero ¿qué parte del auto voy a utilizar? ¿Puedo tomar la ¿Estaría a rueda? disposición? ¿Eso no estaría a tu disposición? ¿No? Como parte del estudio. Y no podría ser así. ¿Por qué? Porque si después nos presentamos cálculos diferentes, porque además yo no tengo la información de la medida del auto. Yo tendría que saber la medida exacta del auto desde el paragolpe a otro paragolpe para poder hacer, por ejemplo, esto. Y supongamos que en lugar de un auto o en lugar de ladrillo es una pelota. Que en el trayecto la pelota se va deformando. Supongamos que es una pelota que le tiran
al profesor en vez de un ladrillo? Bueno, la pelota puede tener esta forma, en otro momento tiene una forma más ovalada, porque es un material elástico. Entonces, ¿qué tomo? Esa misma medida que va a ir cambiando. De hecho, los autos también tienen, con la temperatura, se van dilatando, contrayendo los metales, o mismo con el profesor, ¿no? ¿Qué parte del profesor tomo para tomar su distancia respecto, por ejemplo, a la base del edificio de este? ¿Qué, la punta del pie? ¿La mano? ¿Qué, la nariz? ¿Qué tomo? El cuerpo también tiene movimiento, ¿no? La grasa corporal se va moviendo a caminar, digo, ¿qué tomo? No puedo tomar nada de todo eso. ¿Por qué? Porque no puedo tomar la realidad tal cual es para analizarla. Lo que tengo que hacer es simplificar la realidad de alguna manera. Tengo que hacer un modelo de la realidad. En ciencia no se estudia la realidad directamente, sino a través de algo intermedio. Eso intermedio se llama modelo. Lo que hago yo es modelizar la realidad, simplificarla, darle ciertas características, añadirle algunos supuestos y estudio ese modelo que me representa la realidad. Puedo estudiar ese modelo, hacer cálculos sobre ese modelo, hacer predicciones sobre ese modelo y después lo puedo cotejar con esa realidad. Pero no puedo hacerlo con la realidad directamente. ¿Por qué? Porque la tengo que matematizar. Y lo que puedo matematizar es un modelo de esa realidad. Entonces, en lugar de hablar del auto, ¿qué vamos a hablar? De un punto, de una partícula. Vamos a imaginar que el auto se reduce a un punto adimensional, como todo punto, a una partícula. Modelizamos el auto como si fuese una partícula. Y esa partícula va a tener las mismas propiedades que el auto, es decir, se va a mover con la misma velocidad, con la misma aceleración, va a estar a la misma distancia, todo junto, etc. Lo mismo vamos a hacer con cualquiera de los elementos. Si fuese una pelota, lo voy a reducir a un punto. Si fuese un ladrillo, y si fuese el profesor, también. Entonces lo que vamos a analizar no es autos, camiones, trenes, personas, puntos, partículas que modelizan, representan, simplifican a ese objeto de estudio. No es el objeto de estudio directamente, sino la modelización del objeto de estudio. Modelización del objeto de estudio. ¿Qué es esto? No es otra cosa que una simplificación. ¿Y cómo lo modelizamos? Lo modelizamos como partícula. Se modeliza como partícula. En los exámenes y en los modelos de exámenes, cuando empiecen los problemas le van a preguntar, ¿cuál es el objeto de estudio? Te va a hacer toda la descripción del problema, el tren, el auto, el profesor, la moto, el globo, lo que sea. Y te van a preguntar, ¿cuál es el o los objetos de estudio? Entonces vos dirás, auto, o ladrillo y profesor. Y te van a preguntar, ¿cómo lo modelizas? Y vos ahí tenés que responder como partícula. Eso es lo otro que se tiene que tatuar en el otro brazo. En un brazo era componente a componente, y en el otro brazo es lo modelizo como partícula. ¿Cómo lo modelizamos? Como partícula. Y esta partícula tiene las propiedades del objeto de estudio. Es decir, se mueve a esa velocidad, con esa aceleración, todo lo que ya dije. ¿Muy bien? Seguimos. Ahora, cuando yo veo que hay un objeto de estudio, un móvil que se está moviendo, ¿respecto a qué se está moviendo? Tengo que elegir respecto a qué se está moviendo. ¿No? Porque acá puede haber un pájaro, puede haber otro tren, un tren que pasa por allá. Entonces, el auto, dentro de todo este escenario, de este sistema, dentro de mi sistema,
distingo el objeto de estudio y distingo esa otra parte física real de este escenario, de este sistema, respecto al cual se mueve mi objeto de estudio. ¿Cómo se llama eso? Marco de referencia. Marco de referencia. Marco de referencia, que también se lo van a preguntar. ¿Cuál es tu marco de referencia? Te van a preguntar. Y tiene que ver con eso. ¿Qué parte del entorno real, del objeto de estudio, elijo para poder determinar a partir de dónde se mueve? Parte del entorno del objeto de estudio. Es una parte del objeto. Esta parte del entorno estamos hablando de algo real, de algo físico, de algo concreto. Algo que yo no puedo cambiar. Yo sé que el profesor se mueve en relación al piso, en relación a la estructura, lo mismo que el ladrillo. Mi marco de referencia, en todo caso, puedo decir la estructura, el edificio. Acá puedo poner el árbol, la calle, la pista, si se trata de una pista, no sé. Esos objetos son en realidad. Es bastante fácil de poder determinarlo. Generalmente es lo que no se mueve y está generalmente en la descripción. ¿No? Suelo, árbol, por ejemplo, edificio. Me falta algo, y esto es lo último de acá, sumamente importante. Me falta una herramienta matemática. Para hacer las mediciones, para poder establecer vectores de posición, de velocidad, de aceleración, ¿qué me falta? Las unidades. Sí, pero eso tiene que ver con las unidades, me lo van a dar generalmente. Pero para hacer mediciones, ¿desde dónde mido las cosas? Eso es lo que yo me tengo que preguntar. Olvídense de esta parte, lo del árbol, pero porque nosotros decidimos ahora que medíamos acá desde el árbol. Pero acá en este caso, ¿desde dónde hago la medición de las cosas? Porque todas las cosas las tengo que medir después del mismo lugar. Lo que tengo que agregar acá es un sistema de coordenadas. Entonces yo tengo que colocar al sistema de coordenadas donde a mí me convenga, si es que no me lo dan en el problema. Por ejemplo, en este caso, nuestro sistema de coordenadas puede estar así. El eje X coincide con el piso, el eje Y coincide con este borde del edificio. Y a partir de este sistema de coordenadas, yo voy a analizar toda la situación y toda la evolución del sistema. Esto es importante. El sistema de coordenadas es un objeto matemático. Por lo tanto, es abstracto. Es un objeto matemático, una herramienta matemática. Esto significa que es abstracta. Esto no es un detalle, que sea abstracta. Que sea un concepto. Que no esté en la realidad. ¿Qué significa que sea abstracta y que sea una herramienta matemática? Que yo lo puedo poner a donde yo quiera. Donde a mí me convenga. Entonces, podría haberlo puesto acá, o también podría haberlo puesto acá en mi sistema de coordenadas. Por ejemplo, con el eje Y para acá y el eje X acá arriba. Y medir todo desde acá. O lo podía haber puesto acá, mi sistema de coordenadas, centrado en el profesor. Podía haber puesto el eje Y acá, y podía haber puesto el eje X apuntando para acá, en lugar de hacia la derecha. ¿Es lícito? Claro que es lícito. Si es un sistema abstracto. Entonces yo esto lo puedo apuntar para acá o lo puedo apuntar para allá. Da igual. Es como que lo vea de atrás del pizarrón o de adelante del pizarrón. Digo, es lo mismo. Esto es una herramienta matemática. Lo puedo poner como quiera. Es más, no nos va a pasar, pero sí le va a pasar en Física 1. Puedo poner el sistema de coordenadas así.
y X. Lo puedo poner así, sí, es un sistema de coordenadas, es abstracto, lo puedo poner donde a mí se me cante, donde a mí me convenga para hacer las mediciones. Nosotros en este curso en ningún momento lo vamos a poner inclinado, no nos va a hacer falta. Acá lo mismo en el auto, ¿no? Podía haber puesto el sistema de coordenadas centrado en el auto, en el piso, o lo podía haber puesto acá en el árbol, para acá, o puedo poner un sistema de coordenadas donde Y apunta hacia abajo y X apunte hacia la izquierda. Vamos a tener un montón de... y los vamos a trabajar todos estos, ¿eh? Así que no se acostumbren a que el sistema de coordenadas tenga siempre la disposición convencional de Y hacia arriba y X a la derecha, porque si bien se van a encontrar con esto, también se van a encontrar con esto. Y hay que prestar atención, porque acá me va a cambiar todo, porque fíjense, un vector acá, en este sistema de coordenadas, un vector va a tener componente de y componente de X positivo. El mismo vector. En este sistema de coordenadas, ahora los componentes X e Y son negativos. Pero es el mismo vector. Nada más que el sistema de coordenadas es diferente. Entonces ahí voy a tener que prestar mucha atención, de nuevo, porque los componentes, o el mismo vector, va a tener signo negativo o positivo dependiendo de hacia dónde esté creciendo el eje. ¿Estamos de acuerdo? ¿Bien? ¿Alguna pregunta? No, no de No, esto, profe. sino después, cuando esté por terminar la clase, te puedo hacer consultas de la actividad 1. Ujú. Dale. A ver acá el chat. Bueno, ¿encontraron el PDF de toda la guía? Bueno, borro. Recuerden, entonces, identificamos el problema, objeto de estudio, modelización del objeto de estudio, marco de referencia, sistema de coordenadas. Es fundamental saber la diferencia, despiértense, entre marco de referencia y sistema de coordenadas. El marco de referencia es un objeto real, una parte del entorno real, física, a partir del cual se mueve mi objeto de estudio. El sistema de coordenadas es un objeto matemático, es abstracto y lo puedo poner donde quiera. No se confundan estos conceptos. Esto es real y concreto, y esto es matemático y abstracto. Por eso lo puedo cambiar y poner en cualquier lugar. Porque el marco de referencia no lo puedo poner, no puedo cambiar. Ah, bueno, voy a cambiar el árbol de lugar. No, la realidad ya está, es así como la realidad es objetiva. No modifico la realidad. Lo que modifico en todo caso es dónde pongo yo mi cero para empezar a medir. Eso sí lo puedo poner donde yo quiera, en la herramienta matemática. Pero no la realidad. Entonces, y el tema de modelización, fundamental. Lo modelizo como partícula. Por... Silencien, por favor, el micrófono. Así me queda ese ruido de fondo. Cuando quieren comentarme algo, lo abren. Bien. ¿Por qué no empezamos? A las 9, 10:30, bueno, avanzamos un poquito y hacemos un corte. Vamos a ver algunos conceptos. Ya empezamos con física, ¿eh? Física, total. Algunos conceptos. Importantísimos. Profe, ¿ahora empezamos física? No. ¿En resolución de problemas no hemos empezado? No. Vamos a resolver un problema. Eso era... Eso es... ¿Cómo hacer? Los pasitos para hacer problemas. Está bien. Ahora empezamos con física 1, entonces. Sí, no, ahora lo que vamos a empezar es con algunos conceptos propiamente ya de física, a donde vamos a aplicar las herramientas matemáticas que estuvimos viendo. Lo que hicimos hasta ahora fue hacer una introducción de las herramientas matemáticas que vamos a utilizar, es decir, los vectores,
trigonometría, Pitágoras, son herramientas de herramientas, en realidad. Nuestra herramienta matemática es el vector. Ahora, para trabajar con vectores, a su vez necesitamos otras herramientas matemáticas, que es trigonometría y Pitágoras. Estuvimos viendo todo eso. Ahora vamos a empezar a ver todo eso, el vector como herramienta, aplicado a la física, a problemas de física. Eso es lo que digo que ahora empieza física. Para eso, Vale, profe, gracias. tenemos que establecer, después lo que vimos también recién fue cómo enfrentarnos a problemas. Para eso tenemos que establecer algunos conceptos de física, pero aplicando lo que acabamos de ver hace un rato. Vamos a imaginarnos un aula vista desde arriba, ¿eh? Un aula vista desde arriba. Tenemos acá la puerta del aula, y acá tenemos el pizarrón, visto de arriba es esto, la puerta, bueno, ventana, y por acá están los estudiantes. Está el profesor acá, desde arriba, está la cabeza del profesor, con la pelada de arriba del profesor, y este profesor está en algún lugar de este aula, de esta habitación. Pero me falta algo para hacer mediciones que ya dijimos. El aula va a ser nuestro marco de referencia, en este caso, el objeto de estudio va a ser el profesor, modelizado como partícula, pero me falta un sistema de coordenadas, porque si no, no puedo hacer ninguna medición, si no tengo un sistema de coordenadas. Entonces vamos a poner, en este caso, un sistema de coordenadas simple, que coincida el eje Y con este lado de la habitación, y coincida el eje X con este lado de la habitación. Y acá tenemos el origen. Bien. Ahora, el profesor está dentro de este sistema de coordenadas, tiene una cosa que se va a llamar posición. Esta posición la vamos a representar con un vector, que es el vector posición, que se establece desde el origen apuntando a este objeto de estudio modelizado como partícula. Esta es la posición del profesor, en este sistema de coordenadas. En este sistema de coordenadas, la posición del profesor es esta, representado con un vector. Entonces, lo primero que vamos a ver es la posición. ¿Qué es la posición? Como dije, es un vector. O se representa, mejor dicho, con un vector. La posición la representamos con un vector, que no es otra cosa que el lugar que tiene en este sistema de coordenadas. Lugar en el sistema de coordenadas. Eso me está representando la posición. ¿Y qué letra voy a utilizar? Creo que lo dije la vez pasada. La letra R minúscula. No es la letra R mayúscula, no es la R en manuscrita, no, es la R en imprenta minúscula y como todo vector con una flecha. Profe, una pregunta, ¿lugar en el que había dicho? Sistema de coordenadas. Ese es el Gracias. sistema de coordenadas. Entonces, toda posición la voy a representar con la letra R y con un vector. Esta va a ser la posición del profesor en un instante de tiempo, en un momento. Ahora, supongamos que están en la clase de este profesor. Y lo ven acá, al profesor en esta posición. Y cabecean, pestanean, se quedan dormidos, porque obviamente la clase es aburrida. Cuando despiertan, ven que ahora el profesor está acá. Pasó un tiempo, despertaron y ven que el profesor está acá. Está en otra posición.
Su posición cambió respecto al sistema de coordenadas. Tiene otra posición. Para distinguirla vamos a llamar posición 1, y esta es la posición 2 del profesor. También con un vector. Me salió medio torcido, pero esto es un vector que tiene que ser derecho. Ahora, como vos te quedaste dormido, vos no sabés qué hizo el profesor en ese momento. De este tiempo, de este instante a este instante. Lo que sabés es que estaba acá, y ahora está acá. Eso es lo que vos sabés. Lo que pasó de acá a acá es ese traslado, ese cambio de posición, cambió su posición. Cuando hay un cambio en la posición, le vamos a llamar a ese cambio en la posición desplazamiento. Entonces, el siguiente concepto que vamos a tener es el de desplazamiento. Lo vamos a usar un montón, ¿no? Desplazamiento. Posición, desplazamiento. Ahora, ¿qué es el desplazamiento? También va a ser un vector de desplazamiento. ¿Por qué? Porque el profesor se desplazó desde acá hasta acá. No sé si el recorrido fue este, ojo, porque el profesor, mientras yo dormía, capaz que hizo esto. No importa, no me importa lo que hizo. Lo que yo sé es que en un instante estaba acá y en el otro instante está acá. No me importa por dónde fue. Desde acá hasta acá hubo un desplazamiento, hubo un cambio en la posición. Es un vector también y significa cambio en la posición. Cambio, o también dicho variación o diferencia en la posición. Cambio, variación, diferencia en la posición. ¿Con qué letra vamos a representar? ¿Con qué letra vamos a representar el desplazamiento? Como es un vector también, lo vamos a representar así. R de posición. ¿Y esto qué es? Un triangulito, una carpa canadiense. ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué es esto que tenemos? ¿Quién lo sabe? Vamos. ¿No se llama delta? Es una letra griega que se llama delta. Muy bien, esta es la letra griega delta. No es un triangulito, ¿eh? Yo conocía el nombre, pero no el símbolo, profe. Es una letra griega delta. Y cada vez que vean delta algo, significa cambio de ese algo. Significa variación de ese algo. Diferencia de ese algo. Van a encontrarse delta R, delta B, delta T. En la carrera se van a encontrar con delta energías. O sea, siempre que haya un delta y una cosa más, esto significa cambio, variación. ¿Y a qué es igual este desplazamiento, esta variación? Va a ser igual a la última posición menos la primera posición. Esto va a ser igual a la posición 2, o final, menos la posición 1, o inicial. Porque fíjense que ¿qué es lo que tengo acá? Dos vectores, y si yo tengo, ¿qué es? R2 menos R1, ¿qué dijimos? Cuando tenemos una resta de vectores, habíamos dicho, siempre la flecha del vector resultante del vector resta iba del que resta al restado. Bueno, acá está, del que resta al restado. Entonces,
estas dos cosas me da un vector resultante que yo llamo vector desplazamiento. ¿Desplazamiento de dónde a dónde? Se desplazó de 1 a 2. No es 1 menos 2 acá, ¿eh? Se desplazó de 1 a 2. Y acá es igual a la posición 2 menos la posición 1. Entonces, ¿puedo volver a explicar esa parte que no entendí? ¿cuál? Sobre lo de la resta, delta, o sea, R2 menos R1. Yo acá tengo dos vectores, por eso hay que tener práctica con la resta de vectores. Acá tengo dos vectores, el vector R1 y el vector R2. Si yo le resto al vector R2, le resto el vector R1, lo que obtengo es un vector resultante, que es este que está acá. ¿Recuerden lo que hicimos antes? Antes, ¿qué hicimos? ¿Qué era? Era A y era B. A y B. Y cuando hicimos la resta de A menos B, ¿qué habíamos dicho? Que el vector resultante iba a tener la dirección hacia allá. Por eso el vector resultante era así. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Si yo resto a R2, como si fuese el A, menos R1, como si fuese el B, la flecha resultante va a ser desde 1 hacia 2, porque se desplazó desde la posición 1 a la posición 2. Fíjense que la Es la flecha... explicación, perdón, es la explicación de lo que le había preguntado, por qué no se podían restar un vector directamente con otro vector, y lo que faltaba era darle la dirección. Sí. Esta sería la explicación. Esta sería Porque... la aplicación, más que la explicación. Esta sería la aplicación en un problema físico de la resta de vectores. De la resta de vectores. Pero acá, ¿qué pasa? Lo entendés más cuando yo estoy diciendo, si el desplazamiento es de 1 a 2, por supuesto que la dirección y sentido del desplazamiento es esta. El sentido del desplazamiento es acá, porque fue de acá hasta acá. Ese fue el sentido. Claro, profe. Y si sería al revés, sería R1 menos R2, ¿no? Digamos que si el desplazamiento va de R2 a R1. Exactamente. ¿Pero por qué? Porque siempre es, vamos a generalizarlo, siempre es la posición final menos la posición inicial, sea cual sea, más allá de los nombres. En este caso le pusimos nombre 2 y nombre 1. Pero siempre es la última posición restada a la posición inmediatamente anterior, a la posición inicial. El desplazamiento es desde esa posición inicial hasta una posición final. El desplazamiento fue desde 1 a 2. ¿Y a qué es igual todo el desplazamiento? Es igual al vector desplazamiento 2 menos el vector desplazamiento 1. Además, recuerden que todo esto tiene sus propios componentes, su módulo, su dirección, toda la pelota. Entonces, me falta el azul. Entonces, este vector que está acá, este es el vector desplazamiento de 1 a 2. El punto, esta partícula se desplazó desde acá hasta acá. Hubo un cambio de posición. Un cambio de posición, que no es lo mismo que la trayectoria. Porque, insisto, el tipo puede haber recorrido por otro lado, pero marcamos como instante y este instante. Bueno, eso es lo que me interesa, que hubo un cambio de posición. Se desplazó de acá hasta acá. Es más, supongamos que el profesor está acá. Y vos te quedaste dormido, y el profesor hizo esto. Y volvió al mismo lugar. Te quedaste dormido, estaba en este lugar, en esta posición 1, se desplazó, se movió, y ahora se desplazó y está en esta misma posición donde había salido. Su desplazamiento fue 0, no se desplazó nada. No se confundan. Trayectoria recorrida con desplazamiento. Son palabras que generalmente en la vida cotidiana las usamos como sinónimos, pero acá no son sinónimos. Existe el desplazamiento 0, y eso no implica que no se haya movido. El profesor pudo haber pegado la vuelta al mundo, y su posición 1 coincide con la posición 2,
Entonces, la resta es 0. El desplazamiento total fue 0. Ahora después lo vamos a ver en más ejemplos. Pero lo que importa de esto es que no se confundan trayectoria recorrida con el desplazamiento. Ahora, lo que sí es importante es decir, bueno, ¿cuánto se desplazó? ¿Cuánto vale este desplazamiento? A eso le vamos a llamar distancia. ¿Qué es la distancia? La distancia, primero, no es un vector, va a ser un escalar. Un escalar. La distancia no es un vector. ¿Por qué no es un vector y es un escalar? Porque la distancia yo la puedo medir con mi cero en mi regla acá, o la puedo medir con mi regla acá. O sea, la distancia no tiene dirección ni sentido. La distancia es una longitud, la longitud no tiene dirección ni sentido. Lo que estoy diciendo es cuánto se desplazó. Entonces, si no tiene dirección ni sentido, y si es un escalar, estamos hablando de que la distancia es el módulo del desplazamiento. En este caso, un desplazamiento que va de 0 a f, por ejemplo. De inicial a final. Entonces, es un escalar, y no es otra cosa que el módulo del desplazamiento. ¿Vamos bien? Sí. Y otra cosa diferente de lo que decíamos antes, la trayectoria. La trayectoria sí es esto recorrido. Esa sí es la trayectoria. Pero la trayectoria puede o no coincidir con el desplazamiento. Podría haber pasado que el profesor caminó de acá hasta acá. Y en ese caso, la trayectoria coincidió con el desplazamiento. Puede haber casos en que no, que la trayectoria sea diferente, pero los instantes que yo elijo para determinar el cambio de posición sean este y este y no coinciden. Entonces, la trayectoria sí es realmente lo que recorrió. Vamos a poner el recorrido. Que puede o no coincidir, puede o no coincidir con el desplazamiento. ¿Puede coincidir o no? En este caso, no coincide. Ahora, vamos a parar unos minutos. Vamos a ver esto mismo en otro ejemplo y después vamos a hacer una actividad de la guía y después les voy a decir qué actividad de la guía tienen que hacer de tarea y entregar. Porque si ven en la pestaña de la clase 2, hay un lugar donde dice que acá tienen que entregar la actividad 2 que el profesor le va a decir. Bueno, entonces el profesor le va a decir, hagan la actividad número tanto de la guía, y ahora sí la hacen en la carpeta, en hoja, prolijo, con todas las indicaciones cumplidas que yo puse en la plataforma, es decir, sacan bien la foto, la escanean, no me mandan fotos sueltas, me mandan un PDF, porque ustedes me mandan una imagen o una colección de imágenes, yo no puedo andar corrigiendo arriba de todas esas imágenes. Entonces, me tienen que hacer un PDF. Si no me mandan un PDF, yo se los mando de nuevo para que lo rehagan, porque necesito corregirlo de esa forma. Escanean las imágenes, arman el PDF con el programa que ahí les puse, se lo hace automáticamente. Las fotos tienen que estar claras, paralelo el celular a la hoja de la cual le sacan fotos, usen los colores, pongan los nombres, numeren las hojas, todo lo que hacemos los nenes y nenas grandes en la facultad y ya no en el secundario, bueno, todo eso hay que cumplirlo. Y por supuesto, nada de hojas torcidas ni esas cosas, todo al derecho. Bien, hacemos, ¿qué hora es? ¿Las 11? Bien. 15 minutos. 11:15, volvemos. Ok. Perfecto, nos vemos.
Profe, yo tengo una duda. Profe, Diga. Sí, tipo, ¿la actividad cuándo se mandaría? ¿Tenés ¿O tiempo? para cuándo sería? No me acuerdo hasta cuándo tenés tiempo. Hasta el 23 dice, hasta el lunes. creo. Esa es la Hasta actividad el 26. Hasta el 26 es la actividad 2. al O 25. hasta el 25, 26 seguramente. Ahí está ahí en la plataforma. Ah, bueno, tengo tiempo. Hasta esa Gracias. fecha la puedes hacer. La actividad 2. Y Pero después se van lo de- sumando. Fíjate que el martes va a tener otra. sí, sí. Y lo de la clase de YouTube, tipo, que las iba a grabar y subir. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué pasó con ese tema? Ya lo dije eso. Lo voy a subir en estos días. Y va a aparecer el enlace al final de la plataforma. En la plataforma abajo van a aparecer los enlaces de las clases que voy a ir subiendo a YouTube. Ah, listo, muchas gracias. ¿Algo más? Nada más. necesitaría sacar una captura, por favor. ¿Conmigo o me corro? No, sin vos. Gracias. ¿Listo? Bueno, Sí, sí. recreo. Nos vemos en un rato. Profe, una cosa más. Yo en la trayectoria dijo que puedo no coincidir con el desplazamiento, ¿no? Claro. O sea, del DR. Listo. Está perfecto. Quería saber eso por las dudas. Este camino que hace la partícula, este camino Sí. de la partícula no coincide con el desplazamiento. Ahora, podría coincidir, podría ser que la trayectoria, el recorrido, sí sea exactamente este. Puede pasar como no, depende del objeto de estudio, depende de lo que estemos estudiando, pero lo que quiero que se diferencie conceptualmente, una cosa es la trayectoria y otra cosa es el desplazamiento. Que en algunos casos puedan coincidir, bueno, puede ser, pero son dos cosas diferentes, entonces no vamos a hablar como si todo fuese igual. O sea, por eso hay que empezar a sacarse de encima el sentido común, las pronunciaciones vulgares no porque maleducadas, sino en el sentido de no el lenguaje específico. Tenemos que empezar a hablar con tecnicismos. Los tecnicismos implican que hay un concepto para una cosa, una palabra para otra cosa. No es todo lo mismo, no es que con la misma palabra nombro 25.000 cosas diferentes, no. Empezamos a tener riqueza de vocabulario y empezar a utilizar los conceptos específicos. Por eso me interesa que una cosa sea la trayectoria, otra cosa es la distancia, otra cosa es el desplazamiento, otra cosa es la posición. Aunque en la vida cotidiana no distingamos todo esto. Bueno, pero esto ya dejó de ser la vida cotidiana. Pero ahora hagamos 15 minutos de vida cotidiana y volvemos. Dale, profe. Muchísimas gracias. Nos vemos en 15.